Hola chicos, buenos días. Bueno, pues hoy en lengua vamos a trabajar el verbo. A lo largo del curso hemos trabajado diferentes palabras, como han sido los sustantivos, los adjetivos, determinantes, pronombres. ¿Os acordáis que íbamos coloreando según lo que íbamos viendo en nuestro mandala de las palabras? Vale, pues hoy vamos a ver el verbo. El verbo hace referencia a las acciones dentro de una frase, lo que hace esa persona, ese animal o esa cosa. Por ejemplo, en estas frases. La primera, el niño come chocolate. Nosotros preguntamos, ¿qué come el niño? ¿O qué hace el niño? Y te dice lo que hace, ¿qué está haciendo? Comer. ¿Vale? Entonces, este es el verbo. Ahora decimos, ¿qué hace el niño? Corrió. ¿Qué hará el niño? Cantará. ¿Vale? Y así sacaremos el verbo preguntándole al sujeto qué. Por ejemplo, otra frase. El perro ladró mucho. Yo le pregunto, ¿qué hizo el perro? Porque está en futuro. ¿Qué hizo el perro? ¿Y eso qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Pues ladrar, ¿vale? Pues ladró es el verbo, ¿vale? Así identificaremos el verbo en una oración preguntándole ¿qué? Al sujeto. Vale, volvemos. Hay diferentes formas verbales. Lo primero que tenemos que saber es que cuando un verbo no está conjugado, está en infinitivo. Y hay tres conjugaciones. La primera, cuando el verbo termina en ar, por ejemplo, cantar, ¿vale? El verbo no está conjugado, no tiene ninguna persona, ningún número, ningún modo, está en infinitivo. Es el verbo en sí. Cuando termina en ar, es de la primera. Cuando termina en er, como es correr, es de la segunda conjugación. Y cuando termina en ir, como por ejemplo huir, es de la tercera conjugación. Estos verbos no están conjugados, ¿eh? Son los verbos en sí: correr, saltar, llorar, reír, jugar, dormir, ¿vale? Son los verbos en sí. Ahora, tenemos 4 formas verbales. Yo las he dividido en 2 columnas, ¿vale? En primer lugar tenemos las simples y las compuestas. La forma simple es el verbo en sí, cuando tenemos solamente el verbo. Por ejemplo, esta frase que yo he escrito están en forma simple porque solamente tenemos el verbo. Sin embargo, la forma compuesta lleva el verbo, pero también lleva el verbo haber conjugado. Por ejemplo, me vengo aquí, ¿vale? El perro ladró mucho. Esto está en forma simple porque solamente tiene el verbo ladró, ¿vale? Del verbo ladrar. Entonces, si yo lo quiero pasar a la forma compuesta, por ejemplo, tengo que tener el verbo haber. Pues, el perro ha ladrado mucho. Esta es la diferencia entre la forma simple y la forma compuesta, que en la forma simple solamente tengo el verbo y en la forma compuesta tengo el verbo haber, este es el verbo haber conjugado, y tengo también el verbo, mientras que en la simple solamente tengo el verbo. ¿Vale? Y otra forma, que como he dicho lo había dividido en dos, son los personales y las no personales. Personales nos indican, ¿vale? Cuando nosotros vemos el verbo, pues nos indica cuál es la persona, en qué tiempo está, si está en presente, pasado, en futuro, si se refiere al yo, al tú, a nosotros. Por ejemplo, imaginaros, yo os pongo corrió. Si ustedes no veis el niño, ustedes veis nada más, corrió. Pues ustedes pensáis, ¿quién corrió? ¿Él? ¿Yo corrió? No. ¿Tú corrió? No. Hace referencia a él, ¿ves? Y directamente viendo el verbo, yo sé a quién puede pertenecer. Esos son verbos que tienen, son verbos, formas verbales personales, porque nos indican la persona. Por ejemplo, si yo pongo
Nosotros iremos a casa. Si yo quito, imaginaros, yo no he puesto nosotros, ustedes veis el verbo iremos. Sabéis directamente que hace referencia a nosotros o a nosotras, ¿verdad? Ni a yo, porque no es yo iremos, ni a tú iremos, ni a ellos iremos, no. Sabéis perfectamente a qué personas se refiere, ¿vale? Entonces, ese verbo nos indica que es un verbo personal, porque nos dice la persona que es. Pero también tenemos los no personales. Los no personales son el infinitivo, comer. Bueno, no nos dices quién. Tú ves comer, no sabes quién. Participio. Por ejemplo, comido. ¿Vale? Reído. Llorado. Todo lo que termine en ado. Ido. ¿Vale? Entonces los participios, los que termine en ido y en ado. Como por ejemplo, llorado o... Uy, perdón que no lo estoy viendo. Reído. ¿Vale? Si el participio, si el verbo termina en ado o en ido, como por ejemplo llorado o reído, pues no es personal. ¿Quién ha llorado? Pues yo, tú, él, nosotros, vosotros. No nos indica la persona. Y el gerundio, cuando termina ando, yendo. Por ejemplo, llorando o riendo. ¿Vale? ¿Quién estaba llorando? Pues igual, yo puedo estar llorando, tú puedes estar llorando, ellos pueden estar llorando y riendo más de lo mismo. Pues entonces, esos verbos no nos indican qué persona está realizando la acción, no lo sabemos, son no personales. Y por último, vamos a ver que un verbo tiene raíz y desinencia, ¿vale? Aquí tenemos el verbo comías, partiremos y cantaba. ¿Cómo sé yo cuál es la raíz y cuál es la desinencia? Paso el verbo a su infinitivo. Comer, partir y cantar, ¿vale? El infinitivo. El infinitivo ya hemos visto que era de las tres conjugaciones cuando terminaba en ar, en er o en ir. Vale, pues ahora le quito la terminación. Er, en este caso, ir, en este caso, y ar, en este caso. Y lo que nos queda es la raíz, ¿vale? Entonces, como he visto que com, en este caso, com es la raíz, pues yo pongo aquí. Hala, me pinta un momentito. Yo pongo aquí que esto es la raíz. Y lo que sobra es la desinencia. De aquí de partir, le quité la ir, me queda hasta la T. Vale, pues aquí lo pongo hasta la T es la raíz. Y lo que me sobra, el resto, es la desinencia. En cantar, le quité la ar y me quedé en la T. Vale, pues en el verbo hasta la T es la raíz y lo que me sobra es la desinencia. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que saber hoy del verbo. Sé que son muchas cositas, pero bueno, poquito a poco lo vamos a ir trabajando, ¿vale?